días, estando en horario y con quórum, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha. Señora secretaria, puede proceder a la lectura del orden del día. Punto número 1, aprobación de la sesión ordinaria del 11 de junio de 2025. Punto número 2, comunicaciones oficiales. Nota de la concejal Dolores García, proyecto de declaración Día de la Bandera. Habla. Nota del concejal Raúl Fernández, proyecto de declaración Día de la Bandera. Habla y unifica. Peticiones particulares, nota de vecinos, solicitan se realicen obras de ripio y nivelación de calle Berna. Habla. Nota de la señora Ruth Abigail Borquendier, reitera pedido sobre autorización para subdividir terreno. Comisión. El anterior está en asunto y tierras. Nota del Radio Club Incremental, solicitan se recolecten desechos arrojados frente a la sede Disculpa, de esta institución. una pregunta, eso es lo que había surgió la duda, ¿por qué Cuatierras era? Porque era fiscal, es fiscal el terreno. El terreno es fiscal. Y es una autorización para subdividir un terreno fiscal. Está inscrito como una unidad económica y subdividieron en 4 inmuebles. Porque eso teníamos la duda el otro día. Hay que En anexar a lo que realidad hay. asunto no tendría que ver. Sí, el Radio Cruz solicita, también hay una nota donde de los residuos que se tiran frente al local. Bueno, el Radio Cruz tiene nuevas autoridades, renovó todas las autoridades, completó, puso al día toda la personalidad jurídica. Y bueno, la nueva comisión está con muchas ganas de hacer cosas, así que también estaba solicitando alguna mano de obra por parte del municipio para pintura y algunas refacciones que ellos van a poner los materiales. Así que seguramente en las próximas sesiones va a ingresar la nómina de las nuevas autoridades del Radio Pública. Está en consideración. Tabla. Nota de vecinos del barrio sur solicitan arreglo de calles, veredas y asfalto. Nota de la señora Carla Agustina Peralta, solicita apertura de calle pública. Se refiere a la calle Rioja entre Kiener y Pessoa. Comisión. ¿A qué comisión? Legislación. Un expediente acá que solicita ¿Puedo ingreso. solicitar el ingreso? Sí. Pido el ingreso que, bueno, lamentablemente no pude llegar para que se incluya en el orden del día, pero es un proyecto de declaración que tiene que ver con la persecución política y judicial y mediática que viene sufriendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sabemos que hace unos días salió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo que hace es ratificar la condena a la expresidenta al poco tiempo de ella anunciar una candidatura. Por ello creemos que desde el Consejo nos tenemos que despedir por la gravedad institucional, ya que está en vilo nuestra democracia. Creemos que no es justicia, es política la decisión de la Corte, ya que veda de que nuestra expresidenta pueda presentarse en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires. Así que por eso pongo a consideración del cuerpo el ingreso y bueno, que después lo tratemos para que se pueda aprobar y acompañar en esta situación que la verdad que está afectando a nuestro país, que espero que no llegue a mayores niveles. Que ingrese. ¿Qué número tiene? Expediente 5.372, folio 174, año 2025. Expedientes con reserva de tratamiento sobre tabla, proyectos de declaración, Día de la Bandera. Aprobado. Bueno, secretaria, Unificar. antes de continuar, quiero distribuir no es ningún expediente, pero quiero que se le distribuya copia a cada uno de los concejales.
de un tema que es permanentemente de preocupación de los vecinos, de los reclamos de los vecinos respecto a la situación de las cloacas. Creo que se lo había planteado en las sesiones anteriores. Si bien esto no está en orden del día, es la mera información. Tuve contactos con el jefe de SAMEP, de los cuales muy gentilmente me remitió copia de los trabajos realizados en la ciudad de Villa Ángela, que son los distintos puntos, que lo habíamos hablado ya en distintos puntos de la ciudad donde hay problemas. Hay un informe detallado de las intervenciones que se hicieron por parte de SAMEP, junto con algunos planitos, y hay otros puntos que todavía en la ciudad que necesitan de intervención y de obras de reparación. Por eso quiero poner, esto se remitió al Ejecutivo Municipal, es una copia de lo que se le informó al señor Intendente, pero también hay una nota de pedido por parte del señor jefe de SAMEP de fecha 11 de junio, en las cuales se le está solicitando autorización al municipio para seguir con distintas obras que requieren de romper en algunos lugares el asfalto para hacer obras de limpieza y de reparación de la cloaca. Y hasta la fecha no tiene respuesta de autorización, es decir, SAMEP no puede continuar las obras, ya hay 3 obras que acá están informadas y las otras que tienen que continuar no lo pueden hacer porque no hay autorización del municipio. Yo quería poner en conocimiento de todos los concejales porque esto es un tema que realmente preocupa a todos los vecinos de Villa Ángela. Y ojalá que esto se pueda destrabar, así que adjunto copias a cada uno y que, bueno, alguno habla con el intendente, por favor, que autorice para que se sigan haciendo las obras en reparación de los que están reclamando los vecinos. Nada más, por eso quería remitirle copia a cada uno de los concejales. Muchas gracias. Gracias. Peticiones particulares, nota de vecinos, solicitan se realicen obras de limpio y nivelación de calle Berna. Remitir al Ejecutivo. Nota del Radio Club Villa Ángela, solicitan se recolecten desechos arrojados frente a la sede de dicha institución. Tomar conocimiento y remitir al Ejecutivo. Nota de vecinos del Barrio Sur, solicitan arreglo de calles, veredas y asfaltado. Expediente ingresado, proyecto de declaración de la concejal Valeria García. Perdón. Somos muchos los García, Valeria. Expresar nuestro más enérgico rechazo y repudio ante la persecución política, judicial y mediática que viene sufriendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Artículo 2. Manifestar nuestra solidaridad y acompañamiento con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y artículo 3. Exigir el respeto y respeto a los derechos humanos, a las garantías constitucionales y al debido proceso, reafirmando nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la construcción de una Argentina justa, libre y soberana. En consideración, observado. ¿Tablas? ¿Estamos tablas hoy? No, votamos el ingreso. El ingreso, sí. De consideración el expediente 5.372, folio 174, año 2025, proyecto de declaración de la concejal Valeria Castillo. Rechazar en todos sus términos porque me parece impertinente empezar a cuestionar a la justicia. Estamos en un sistema republicano donde cada poder sabe lo que tiene que decidir en función de las leyes. Creo que hay una Corte Suprema de Justicia que, ajustada a la ley, ha determinado la condena. Un proceso que viene hace 17 años, que no tiene nada que ver con esta candidatura que proclamó hace poco tiempo. Así que yo creo que se hizo justicia y es lo que estaba esperando el pueblo. Por eso vamos a empezar como concejales del punto productivo. ¿Alguna otra moción? Yo me abstengo, y a mí me parece perfecto el accionar de la justicia. Hay todo un proceso realizado.
sí me parece como sociedad que está de más la burla, de un lado o de otro. Veo en las redes sociales la burla permanente y respeto a las personas que la quieren, porque evidentemente Cristina es una figura política más que importante en nuestro país. Yo la respeto, en este caso me abstengo porque me parece que... Pero la burla en las redes me parece que está de más porque hay mucha gente que la quiere, que sufre por ella y bueno, me parece respetable. Nada, eso nomás quería expresar, señor presidente. Sí, respecto al tema, yo creo que merece el análisis. Por un lado, es cierto lo que plantea el concejal Gadevila, es decir, ha actuado la justicia, hay un fallo, hay una sentencia de la Suprema Corte. Por otro lado, lo que plantea la concejal García es cierto, es decir, se ha utilizado en las redes, lamentablemente parece ser que, bueno, es el modus operandi de los últimos tiempos, ¿no? Y otra de las cuestiones que entiendo la concejal Castillo, que me hubiese gustado, ¿no? Porque hay un trasfondo político, obviamente hay un trasfondo político y una lucha de poderes económicos que por ahí nosotros no logramos dimensionar. Es que muchas veces para ratificar justamente estas cuestiones lo mejor es que el pueblo decida, y tal vez hubiera sido pertinente de que el pueblo elija si decide acompañarlo o no, y eso lo puede hacer solamente a través de las urnas. Entonces por ese lado también entiendo que desde esa mirada podría haber una posible prescripción de no dejarla participar y dejar que el pueblo decida si hay un acompañamiento o no. De todas maneras, a mí me toca una cuestión muy particular, muy personal, porque en el año 2005 yo sufrí persecución política justamente por parte del gobierno de ese momento. Y me llevaron 9 años, tuve que llevar ese caso a la justicia, y me llevó 9 años, inclusive llegué hasta las instancias superiores a nivel nacional, hasta llegar a un recurso extraordinario de la Suprema Corte, para demostrar justamente mi inocencia y que fue una persecución política y que me reincorporen a mí al ANSES. Por eso no me gusta que las persecuciones políticas, porque yo las sufrí en carne propia. Así que por ese lado estoy de acuerdo de solidarizarme en la cuestión de la persecución política en el sentido de no poder participar de una elección. Pero la cuestión judicial es cosa juzgada. O sea, hay una causa, hay una sentencia firme, entonces no deberíamos mezclar las cuestiones, me parece que no deberíamos mezclar las cuestiones. Entonces me gustaría que el proyecto separar la cuestión judicial, que hay una cuestión judicial, y sí solamente la cuestión en que no dejarla ver, que no pueda participar en una elección. Me parece de todas maneras que el fallo, no soy quien para cuestionar a los jueces, pero sí me deja una duda. Si hay 6 años de una condena firme, la inhabilitación es perpetua. Entonces hay una interpretación de la condena que me hace un poco de ruido, nada más, ¿no? Por un lado es 6 años, pero por otro lado es permanente. Es una cuestión, así que yo también voy a adherir a lo que dice la concejal García, voy a abstenerme en esta votación. Yo voy a, permiso, señor presidente, a acompañar y apoyar y aprobar el proyecto de Gabriel Castillo, porque sí, también lo tomo como una persecución política, porque acá hay funcionarios, expresidentes que tienen más de 100 causas en los juzgados que siguen habilitados para competir en la elección y nunca se los juzgó. Y a la expresidenta, con la celeridad que la justicia tomó, digamos, el caso, y para inhabilitarla, digamos, para que compita en las elecciones. Así que por eso yo creo que apoyo el proyecto de Gabriel Castillo, porque para mí es una persecución política la que le hace. Bueno, procedemos a votar, si nadie más hace uso de la palabra. Concejal Capdevila. Concejal Pacheco. Concejal Porro. Concejal Mian. Rechazar. Concejal Posadas. Rechazar. Concejal García. Abstengo. Concejal Castillo. Aprobar. Concejal Fernández. Abstención. Bueno,
4 Me votos por el rechazo, señor presidente. 2 por la aprobación y 3 abstenciones. Bueno, no habiendo más temas que tratar, vamos por finalizar la sesión de la fecha. Muchas gracias, tengan todo muy bien. Bueno, estamos con la concejal García, aquí en la Otra que me localidad cambia de el Villa. castillo. No, Castillo. Ya me cambió Y ya la lo traté, secretaria. sí. La secretaria me Te cambió. están apodando, ¿eh? Te están apodando, te quieren adoptar. Bueno, presentó una importante resolución referido a la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre, le vamos a pedir que venga un poquitito más adelante, sobre el tema de la, bueno, de lo que todo el mundo está hablando, el hecho de no dejarla participar de una elección, digamos, en donde ella se presenta como candidata. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Sí, presentamos un proyecto de declaración, bueno, que no fue aprobado, digamos, no obtuvimos los votos para su aprobación. Hubo varias abstenciones y también el rechazo. Sí, nosotros creemos firmemente que esta es una proscripción a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que no hace mucho ella anunció que se iba a presentar en las elecciones legislativas, en la legislatura bonaerense, y mágicamente, con la celeridad que pocas veces, digamos, identifica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificó el fallo, la condena que en su momento se le había aplicado a Cristina. Y bueno, el tema es de la inhabilitación perpetua para poder, digamos, participar en elecciones. Aparte nosotros creemos que obviamente que esto es una proscripción, hay una veda a la democracia, digamos, porque en realidad siempre nuestros representantes los elegimos a través del voto popular. Y esta vez la justicia se toma atribuciones de proscribir y evitar que Cristina pueda participar y que seamos nosotros quienes podamos elegir si ella realmente, como dicen, cometió esos delitos o no. Sabemos que esto se ha utilizado en toda Latinoamérica para todos aquellos líderes populares que han levantado la voz y que han gobernado para las grandes mayorías de nuestro pueblo. Se utilizó esto de la manipulación del Poder Judicial para proscribirlos, ¿no? Y evitar que puedan participar en elecciones. ¿Cómo salió la libres. votación? La votación acá en el Consejo fueron 2 votos por la aprobación, 3 por la abstención y 4 por el rechazo. O sea, que se rechazó. Sí, se rechazó. Pero bueno. Mucha atención. Aún así, bueno, seguiremos levantando las banderas del Gobierno Nacional Popular Democrático y Feminista. No, y bueno que y de Cristina, que la verdad que nosotros estamos muy agradecidos, creemos que es una líder, es la principal líder política de la oposición hoy por hoy en la Argentina, y creemos que por esto es que la quieren proscribir. Claro. De hecho ya lo están haciendo. El hecho de no participar en la elección. No la dejan participar, exactamente. Es muy sospechoso. Y todo el tiempo es sospechoso el tema de la celeridad en que salió la ratificación del fallo por parte de la Corte Suprema. Es muy sospechoso cómo los medios todo el tiempo están viendo que si sale al balcón o no sale al balcón, y nunca se charló realmente de la causa en sí, claro, de vialidad. Y bueno, pero vamos a seguir acompañándola, y bueno, nuestra solidaridad con la compañera Cristina. Y bueno, el amor siempre vence al odio, así que sí. Y seguimos con el concejal charlando sobre el tema de la Plaza Güemes, que bueno, se hizo la inauguración hace unos días, muy contento la comunidad de toda esa zona que estuvieron presentes. Cuéntenos, concejal. Bueno, es así, en el día de ayer, en el día de Martín Miguel de Güemes, fue un día en el cual se conmemoró y el 17 de mayo, de junio. El 17 de junio, en el que se ha hecho el acto correspondiente, el paso de inmortalidad de este héroe argentino, que ayer hemos acompañado al Club de Leones de Vidán, que el Club de Leones del Intendente, para que de esta manera se pueda reinaugurar esa plaza que hace años se ha inaugurado y que ha permitido que muchas familias
participen de ese espacio verde en ese momento, porque nada más que había pocas cosas, pero participaban todos para el bien común, para hacer los temas de recreación en ese lugar. Y hoy por hoy se reactivó con el Club Leones, se plantaron más de 70 árboles en ese lugar, como así también se ha reestructurado la plaza, se han hecho caminos, es una plaza inclusiva, en la que se tuvo mucho que ver con el Club de Leones, ya que hay muchas personas con problemas y capacidades diferentes que padecen y que no podían acercarse a todas las plazas de Villa Ángela. Bueno, esta plaza está en un todo con ese tipo de construcción para que de esta manera puedan acompañar la familia en cada evento que se realiza en ese lugar o a pasar una tarde, una mañana, un fin de semana o un día para que de esta manera toda la familia pueda disfrutar de ese espacio que ha sido remodelado. Como dijo el intendente, ha sido remodelado, se ha empezado y se ha terminado con la remodelación, algo que deja bien parado al municipio y al Club de Leones que acompañó, al Club de Leones que fue el de la idea, porque el presidente anterior, que fue Adrián Montes, junto a la presidenta actual, que es Soledad Tomasuc, han llevado adelante la obra de mayor servicio proyectada hace 2 años. Bueno, hoy se ha terminado con eso y el intendente ha dado en sí y ha apoyado este tipo de cosas, como lo va a hacer con otras plazas más que están para recuperarse de acá en más. Esta plaza, hoy recordamos fuera de micrófono, una plaza muy querida por la localidad y una de las más antiguas, ¿no? Eso creería que es una de las más antiguas de Villa Ángela, la más antigua de Villa Ángela, y que es el lugar donde nació la ciudad de Villa Ángela. Nació la ciudad de Villa Ángela en ese lugar, y que, por lo tanto, estaba muy contento de poder recuperar ese espacio que va a ser para muchos vecinos de Villa Ángela, para que sigan disfrutando de la vida como nos merecemos todos los villangelenses. Bueno, y para cerrar te pregunto sobre el 20 de junio, que es sobre la promesa a la bandera, que muchas personas lo van a hacer en la plaza 20 de junio este viernes. Es así, este viernes es el 20 de junio, en la cual sacamos un proyecto de declaración, unificamos 2 proyectos de Dolly García y el mío, para que de esta manera, y hemos aprobado con los concejales, para que la familia se encuentre respaldada y que en este momento los villangelenses, aquellos que prometen a la bandera este día, sea un día especial para toda la familia y que respaldemos nuestro país como corresponde, protegiendo y abrazando nuestra bandera que merece lo mejor porque es nuestra y debemos seguir sacrificándonos por ella. Hablando de sacrificio y comentarios y temas variados, ahí el intendente comentó justamente ahí en la plaza que estamos, ¿no? Martín Miguel de Güemes, como bien dice usted, sobre la cantidad de ripio que la municipalidad está comprando para diferentes calles que se están ejecutando, mientras por supuesto el tiempo lo permita. Sí, es así. Yo días pasados pedía cuando iba a ser el festejo aniversario de Villa Ángela, los 115 años, que el gobernador nos trajera un voucher. No trajo nada. No trajo nada. Y bueno, así como fue a Resistencia, ojalá que venga alguito para Villa Ángela también. Que es una camioneta. Acá, fíjate vos que en Resistencia hicieron 2.000 cuadras de ripio. Claro. En Villa Ángela no se hizo ninguna con la plata de la provincia. Entonces, ojalá traigan algo, porque si trajera el 10% son 200 cuadras para nosotros. 200 cuadras es mucho para ayudar en Villa Ángela. Fíjate vos que ahora compramos nosotros para 20 bateas. 20 bateas de ripio compramos de las piedritas, para que de esta manera se pueda ayudar a algunos vecinos, con plata del pueblo, para el pueblo por supuesto. Y esas 20 bateas alcanza para, si haces calle nueva, alcanza para 7 cuadras. Y si tenés que ir emparchando, como estamos haciendo en distintos sectores, ya que se han limpiado y arreglado y planchado baches en la comunidad, por más o menos 15 kilómetros en este momento. Algo que nos pone muy contentos y que yo sé que al vecino no le llega todavía, pero ya le va a llegar. O sea, se le está ayudando todo lo que se puede. Sabemos que el vecino pide. Y bueno, si pide es porque necesita. Y si lo podemos ayudar, vamos a hacerlo. Para eso estamos. Por ahí, ¿qué le puedo pedir al vecino? Un poquito más de paciencia. Por el mal tiempo también. Por el mal tiempo que acarrea, hace todo este tipo de problemáticas, y este tipo de problemáticas nos preocupa, nos ocupa, pero lamentablemente no tenemos la varita mágica de decir, bueno, sí, con levantar o bajar la varita, decimos se arreglaron todas las calles. Hay que trabajar con las máquinas, claro. Hay que trabajar con el ripio. Y el ripio, lo único que tenemos ahora es el ripio que se compró y que están trayendo.
Bueno, muchísimas gracias, concejal, por la información. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Sí, pero ¿y ellos? Y ahora iban para el Campo del Cielo también. Sí, que por ahí nos Ahora, encontramos por día. ahí, el Campo del Cielo. Claro, claro, claro. Sí. Ellos son de Ushuaia. Y ahí tenés como 10, 15 kilómetros de ripio. Sí, para ¿no? entrar. Sí. Yo Pero pensé que era más y él lindo, me decía que no. estaba ¿Está lindo. bueno? Sí, estaba, no sé. Bueno, Yo le tenía miedo. Después lo vamos a... Sí, vamos a ver. Estamos en Villa Ángela. Acá estamos en Villa Ángela con un grupo de viajeros. Podemos ver. Aquí se presenten. Oscar, y mi nombre es Oscar, somos de amigos de los viajes y el vino. Y el El vino. ¿Y acá? Sí, acá somos Ana y Rafa. ¿Eh? Sí. Son de Villa Ángela. Somos ¿eh? de Villa Ángela. Somos locales. ¿Amigos del vino o del asado? Y de la... ¿Y acá quién está? Andrea también, de amiga de los viajes y el Y vino. esposa acá de... No, compañera. Compañera. No me comprometo. Compañera de viaje. ¿Esposa cuándo? Como de la Pochi. Sí. El anillo. Bueno, si es Bueno. por eso, acá también somos. Ah, muy bien, está todo. Con razón que... A mí no me anduvo el anillo. Toma, A mí ahí no me está. anduvo el La anillo. misa. Era chico. O sea, por eso son compañeros por los viajes. Compañero de viaje. Compañero de viaje. Sí. Bueno, ¿y Antes qué? cuando estábamos en casa yo le decía compañero de cuarto, ahora compañero de viaje. Está bien. Sí. ¿Y las relaciones así, digamos, que son de compañerismo, ayudan mucho en el viaje o no? Mira, nosotros antes de salir nos peleábamos bastante seguido y eso que nos veíamos poco, nos veíamos un ratito a la noche. Pero a partir de que empezamos a salir ahora nos peleamos 10 veces más. O sea, no viajen. Yo creo que no es así, pero... No estaríamos acá. No, claro. Un chiste. Lo malo de esto, que es un espacio muy reducido. ¿Qué, Vos le claro? das vuelta así. Y ya... Está ahí, claro. Entonces, No te podés escapar. Pará, te tenés que pelear y amigar al momento. Claro. O sea, es bueno para la convivencia esto sería. Sí. Nosotros cuando nos peleamos, uno se va al dormitorio y el otro se Esto queda en el acá. comedor. Miren lo que es, el espacio, miren lo que es. 2 metros. Claro, O sea que es bueno para la convivencia. Sí, es bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué tal el viaje hasta ahora? En la relación entre los viajes, ¿qué tal? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo hacen el primer encuentro? ¿Van, hablan? ¿Cómo? Así. Así, como- natural. ¿Cómo era? Vos viste que el vino paró y nos Preguntó. Nos ponemos a charlar, qué sé Y yo, así, viste, ya en está los bien. lugares que uno para, siempre hay otro. Claro. Entonces ahí uno ya empieza a charlar, yo soy de acá, de allá, y Es una Bueno, comunidad, una ahí. comunidad viajera que es como que todos vamos por el mismo camino Claro. y compartimos. Tienen los mismos códigos también. Tenemos los mismos códigos, códigos, claro. sí, lugares en común y nos encontramos y ya somos amigos. Está. Y a lo mejor nos vemos un rato, estamos un día, compartimos un día o dos, pero ya esa amistad queda para siempre. Para siempre, claro. Y por las Como un redes, imaginario, ¿no? y Sí. porque- o nos volvemos a encontrar en otro Lugar, destino, claro. en otro lugar. Sí, porque decían recién que por ahí van de un lugar a otro Sí. y se encuentran los mismos que por ahí se Claro, encontraron sí, antes. Sí. La ruta nos Sí, va pasa. uniendo. Bueno, no, está La bien, está ruta, bien. la y ruta que nos une. además, aunque no nos conozcamos, si nos vemos en la ruta, bocina, Sí, Claro. enseguida nos saludamos. conocemos, nos sí, saludamos. Como que somos de la misma comunidad. Pero mirá vos, como la de los motoqueros, viste que Más o también, menos. más o Sí, menos. más o menos, Lo de más la o menos. bici también, sí. La sí, bici, sí, sí. claro. Sí, Bueno, sí, bueno. Mucho. La verdad que es muy lindo. Bueno, gracias entonces por compartir su experiencia. ¿eh? No, por No, favor. gracias a vos. Y buen Gracias a viaje. vos. No, gracias a vos por tu visita. Fuimos juntos a Cerro Castillo Sí, pero ¿y ellos? y ahora iban para el Campo del Cielo también. Sí, que por ahí nos Ahora, encontramos por ahí, día. el Campo del Cielo. Claro. Sí, Ellos son de Ushuaia. Y ahí tenés como 10, 15 kilómetros de ripio. sí, para ¿no? entrar. Sí. Yo pensé que estaba era más y él lindo, me decía que no. No, ¿Está lindo. bueno? Sí, estaba, no sé. Bueno, Yo le tenía miedo. me Después había lo dicho. vamos a... Sí, vamos a ver. Lo Estamos en Villa Ángela. Ahí se puede quedar Acá estamos en Villa Ángela Sí, con hay un un grupo de cambio, sí, viajeros, sí, podemos ver, aquí se presenten. Locales. Oscar, y mi nombre es Oscar, somos de amigos de los viajes y el vino. Y el vi- El vino. ¿Y acá? Sí, acá somos Ana y Rafa. ¿Eh? Sí. Son de Villa Ángela. Somos ¿eh? de Somos, allá. somos locales. Como lo que- ¿Amigos del vino o del asado? Y de la... ¿Y acá quién está? Andrea también, de amiga de los viajes y el Y vino. esposa acá de... No, compañera. Compañera. No me comprometo. compañera. No me comprometo. Compañera de viaje. ¿Esposa cuándo? Como de la Pochi. Sí. El anillo. Bueno, si es todavía. por eso, acá también somos.
Ah, muy bien, está todo. Por razón que... No, a mí no me anduvo el anillo. A mí no me anduvo el anillo. Era chico. O sea, por eso son compañeros, por los viajes. Compañero de viaje. Compañero de viaje. Sí. Buenísimo. Antes cuando estábamos en casa yo le decía compañero de cuarto, ahora compañero de viaje. Está bien, está bien. Sí. Las relaciones así, digamos, que son de compañerismo, ¿ayudan mucho en el viaje o no? Mira, nosotros antes de salir nos peleábamos bastante seguido, y eso que nos veíamos poco, nos veíamos un ratito a la noche. Pero a partir de que empezamos a salir ahora nos peleamos 10 veces más. O sea, no viajen, no viajen. Bueno, yo creo que no es así, pero... No estaríamos acá. No, claro. Un chiste. Lo malo de esto, que es un espacio muy reducido. ¿Qué Porque da vuelta así. Y ya no te podés escapar. Pará, te tenés que pelear y amigar al momento. Claro. O sea, es bueno para la convivencia esto sería. Sí. Nosotros cuando nos peleamos, una se va al dormitorio y el otro se queda en el acá. comedor. Miren lo que es, miren lo que es el espacio, miren lo que es. 2 metros, 2 metros. O sea que es bueno para la convivencia. Sí. Bueno, es bueno. Bueno, muy bien. ¿Qué tal el viaje hasta ahora? En la relación entre los viajes, ¿qué tal? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo hacen el primer encuentro? ¿Van, hablan? ¿Cómo? Así, natural. ¿Cómo era? Vos viste que el vino paró y nos preguntó. Nos ponemos a charlar, qué sé Y yo, así, viste, en los lugares que uno para siempre hay otro. Claro. Entonces ahí uno ya empieza a charlar, yo soy de acá, de allá y... Es una comunidad viajera, que es como que todos vamos por el mismo camino. Claro. Y compartimos. Tienen los mismos códigos también. Tenemos los mismos códigos. Claro. Sí. Lugares en común y nos encontramos y ya somos amigos. Está. Y a lo mejor nos vemos un rato, estamos un día, compartimos un día o dos, pero ya esa amistad queda para siempre. Para siempre, claro. Estamos en vivo y en directo, gracias a los seguidores de Vicentino Nuevo. Estamos de viaje. Estamos en una nota muy particular con Oscar y con Andrea, y acá está Coquito. Coco, que está acá, compañero de viaje. Mirá, Coco, que estaba operado y está con un artefacto. Bueno, estamos dentro de esta comunidad, de este mundo que es comunidad y viajes. Viajes y vino, así es, ¿no? Viajes y vino. Vemos allá, miren allá el planito que tienen. Se recorrieron media Argentina, prácticamente toda, ya más de media. Sí, todo ese planito. Y acá es donde ellos viven, habitan y viajan. Bueno, contame, Oscar, esta vivencia. Mirá, esto surgió hace unos años con la idea de vivir viajando, siempre fue el sueño mío en un principio, de cual después la sumé a Andrea. Pensábamos hacerlo cuando nos jubilemos, pero bueno, no aguantamos. ¿Había algunos sucesos, señales que vos contabas que pasaron antes? Pasaron cosas, sí, falleció un amigo de mi edad, un primo mío también, un joven, y eso creo que fue una señal donde nos dijo, no esperemos, no, ¿para qué esperar? El momento es ahora, dijimos, y ya está, tenemos los hijos grandes, tenemos nietos, y es el momento de vivir la vida. Exactamente. Sin pensar en el mañana, disfrutar el momento. Claro, porque ustedes por ahí se quedan en algunos lugares 1 o 2 días, digamos, para... Nosotros, sí, vamos, y donde nos lleva el viento, vamos de pueblo en pueblo, conociendo gente, historia, cultura. Elegimos un modo de vida. Esto no es un viaje, sino es un modo de vida. Y recorrieron también otros lugares, como por ejemplo, ahí se nos cortó un poquito la transmisión, ahí volvió, ahí volvió. Tenemos un problemita pasamos por un lugar, se ve, ahí está. No, me decía que los lugares que recorren también recorrieron toda la Argentina y de acá se van hasta la punta, o sea, se fueron hasta la de Ushuaia y ahora se van a ir, el proyecto es ir hasta Alaska. Exacto. ¿Cómo es eso, che? La idea es vivir viajando, pusimos un objetivo, como decimos los viajeros, Ushuaia-Alaska es unir las dos puntas de América, la punta sur con la punta norte, pero como meta. Claro, como meta. No una fecha, no tenemos fecha de llegada, sino ir haciendo camino. Como dice el dicho, el camino se hace al andar. La famosa música. Nosotros vamos haciendo camino al andar. Hoy estamos en Villa Ángela y mañana... Ya pasaron por todos los lugares casi de Argentina. Sí, nosotros ya viajábamos antes, ya conocíamos mucho de Argentina de antes, pero viajes de ir y volver, ¿no? Ajá. A partir del año pasado, diciembre del año pasado, decidimos empezar a vivir viajando. Y armaron este hermoso tráiler, digamos. Armamos este motorhome, que lo armamos nosotros mismos, compramos la camioneta furgón y
y la empezamos a armar nosotros, a cortarla, poner ventanas. Que tiene paneles solares, tiene todas las instalaciones, conexión satelital. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir tranquilo. Tranquilo. Tenemos energía eléctrica, tenemos señal de Wi-Fi, porque tenemos Starlink. Tenemos baño, tenemos cocina, tenemos horno, tenemos heladera, completo, freezer, cama, todo en uno. Todo en poquitos metros cuadrados. En poquitos metros cuadrados, porque claro, este es un modelo de camioneta que es un furgón tipo, ¿cómo es que se llaman? Tránsito, así es Tránsito el modelo. Bueno, nosotros estamos yendo, ¿no? Como verán acá, en la ciudad de Villa Ángela, estamos en uno de los semáforos. Bueno, acá hay una farmacia muy conocida. En la otra cuadra, que es la de la policía, tenemos que doblar a la izquierda para dirigirnos a la casa donde vivió el reconocido cuantista Luis Landricina, que acá estos visitantes, viajeros, aventureros van a conocer. Acá estamos también mirando. Así es. ¿Cómo lo con los acompañantes? ¿Cómo te llevas? A ver. No, bien, la verdad que con Coco me llevo bárbaro. Pero bueno, lo que toca. No hay mate para este muchacho. No. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal la aventura? Vos tenías un negocio, me contabas hoy. Yo tenía negocio, socio con un primo, y bueno, vendiste y te decidiste por acompañarlo acá a Oscar. Así es, a esta loca aventura. Loca y linda aventura, la verdad que... ¿Cuál es el mejor lugar que más o menos visitar? Me dijeron que era Formosa, ¿no? Formosa nos encantó mucho. La Rioja es un lugar que voy a volver en algún momento. ¿Sí? Me encantó mucho también. Sí. Guarda. Upa, agarró un pozo. Agarró un pozo. Bueno, estas cosas suelen pasar en vivo. En las mejores familias. En vivo. En vivo. Acá hay que volar para allá. En vivo y en directo. Sí. Ahí estamos, agarramos un pequeño. No sé qué agarramos. Agarramos un desfiladero, sí. Acá tenemos que volar para allá. Bueno, Formosa me gustó mucho y agarrémonos. Esto es una ciudad, no es un pueblito. Villa Ángela, digamos, ¿no? Dicen, sí. Villa Ángela me encantó mucho. El cariño de la gente acá me sorprendió. ¿Sí? Sí. Bueno, el paraje de Luis Landricina está, digamos. Y tengo ganas de quedarme, no me quiero ir. Tengo ganas de quedarme. También hubo algunos regalitos, ¿no? Vimos por ahí. Sí, allá por allá había dulce, locro. Locro, dulce, sí. Bueno, acá estamos llegando a la casa que está un poquito reformada. A ver si la cámara me sigue. Llegamos, a ver, hasta Coco también quiere conocer. Esta es la casa donde vivía Luis Landricina. Podemos ver, del otro lado nos quedó, ahí. Están arreglando justamente. Bueno, ahí tenemos un problemita con la conexión. Esa es la casa. Esta es la casa donde vivía Luis Landricina. Ahí podemos ver. Una casa muy pintoresca. Justo hay una camioneta, ahí podemos estacionar del otro lado, un ratito, un ratito se puede parar. Ahí podemos ver la casa de Luis Landricina, donde vivió gran parte de su vida de joven, ¿no? Tengo un problema con la conexión en vivo, pero ya en un ratito va a volver. Ahí está. Esa es la casa donde él vivió. Hasta más o menos, ahí estamos, para la gente que no está haciendo en vivo, esta es la casa de Luis Landricina, acá en Villa Ángela, Chaco. Estamos con el amigo de Viajero y el Vino, mirando y revisando, mirando cómo era la casa, la están reparando obviamente. Acá él vivió su juventud hasta más o menos cuando el año 69, 68, él fue seleccionado en Cosquín y el año más o menos 70 se fue a vivir a Buenos Aires, ¿no? Y ya se radicó allá, bueno, ya hizo su carrera para más luego vender esta casa. Él, la casa la vendió a los finales de los 70. Los familiares de él también vivían un poquito más allá, en la esquina, ¿no? Pero esta era la casa... digamos, donde pasó parte de su vida aquí en Villa Ángela. Estamos viendo, ahí está, bueno. Hermosa casa. Gracias a los que nos están siguiendo también. Bueno, ahí no sé si quieren bajar, a ver. No, bueno, no se puede bajar porque están arreglando la vereda, ahí parece. Sí, están reparando. Están reparando un poquito. Vieron la estatua también, me dijeron, ¿no? Sí, estuvimos mirando la estatua, sí. La estatua donde está en la Casa del Bicentenario. La Casa del Bicentenario. Hermosa, me encantó. Habíamos visto otra estatua de Luis también, de Don Luis, en Resistencia, en el Museo de las Esculturas. En el Parque de las Esculturas. Claro. Ahí también hay acá también están todo el vestuario, el vestuario que usó en la primera presentación de Cosquín. Acá vemos, no, derecho tenemos que ir. Sí, y acá vemos, bueno, acá también allá hay un emprendimiento que él hizo, el fondo, de paddle. Mira. Sí, él había hecho un emprendimiento de paddle hace muchos años acá en Villa Ángela, Don Luis, y bueno, ahora, no sé qué funciona ahora ahí, pero funcionó mucho tiempo ahí. También ahí decía que en el museo local, ahí está su vestuario que usó por primera vez en Cosquín. Ahí está hermoso, estaba, sí. Está la foto con la bombacha, la camisa blanca. Bueno, en este momento nos estamos dirigiendo, mientras charlamos con Oscar,
la conexión por ahí se corta un poquito, parece que pasamos por abajo unos cables que hacen que se interrumpa. A los que no están viviendo en vivo, sigan nomás la transmisión en vivo que se reconecta solo. Gracias a los satélites de Elon Musk, que parece ser que por ahí nos cubren en algunas partes en Villa Ángel. Pero es cuestión de paciencia. Decía recién que, bueno, habían visto en el museo el vestuario de Luis Landricinio, ahora nos estamos dirigiendo a la Chaqueña, ¿no? Que bueno, acá, ¿no? Tenemos a la izquierda, vamos a la Chaqueña, un viento se levantó. Bueno, ahí en la Chaqueña la municipalidad le hizo una ambientación, le cortó, lo recortó, lo preparó como para que, bueno, por supuesto, porque estaba abandonado el lugar, ¿no? Y eso es un patrimonio histórico provincial, la fábrica, que fue instalada en 1925. Y lo que hacían ahí era al quebracho, digamos, al material de quebracho, ¿cómo se llama? Al árbol sería, lo reducían a un acerrín, que después lo hervían y le sacaban el jugo, y de ahí salía el tanino, y con el tanino curtían el cuero, y bueno, y se usaban para procesos industriales, que hoy ya prácticamente fueron reemplazados en gran mayoría por el petróleo. ¿No? Esos mismos procesos, digamos, de ahí sacaban químico también. Una época de esplendor de esa fábrica fueron a mediados del siglo XX, ¿no? Donde el petróleo no suplantaba tantas cosas como hoy en día, claro. Sí, y hoy se trata de preservar también un poco. Sí, no, claro, imagínate que se talaron más de 1 millón de árboles de quebracho, el problema ecológico que es también, ¿no? Bueno, estoy de profesor también de botánica. Sí, está buenísima. También de historia. Bueno, acá parece que hubo un accidente, hay una revisión, bueno, tenemos justamente un tema policial. La policía hoy estuvo en alerta, de hecho, dicho sea de paso, ¿no? La policía estuvo en alerta toda la mañana acá, hay detenidos y qué sé yo, por la cuestión, sobre todo en la zona del Salón Israelita, aquí en la ciudad de Villa Ángela, que tuvo custodia toda la mañana, por el problema que está habiendo en Medio Oriente, entre Irán y Israel, ¿no? Y Israel, exactamente. Porque acá funciona una sinagoga, ahí en el lugar, también aparte de la Villa Ángela hoy pasa a ser un centro, digamos, de atención, digamos. De atención y de probable ataque, que ya lo hubo hace cosa de 8 meses, en su momento tuvimos lamentablemente vandalismo más que nada, ¿no? Pero bueno, feo igual, ¿no? Es malo. Bueno, seguimos con el tema nuestro, que es los viajes, que justamente estos temas también influyen en los viajes, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo que buscamos también es eso, ¿no? Conocer cada cultura, cada historia de cada pueblo en los que vamos visitando, ¿no? Venimos de la isla del Cerrito, que también es una localidad chaqueña que también nos dejó impactado por la historia, ¿no? De ese lugar. Surge allá con la guerra de la Triple Frontera y luego pasa a un hospital de leprosos, y hoy es un pueblo maravilloso, maravilloso, y costanero encima. Y costanero, sí, turístico, también con mucha historia. Sí, ¿no? Fue fundada en la época del territorio nacional, porque el Chaco se hace provincia en la década de 1000, y acá me invita mi amiga, ya la considero mi amiga, ya está del club. Ya está. Es más, ya te podés venir con nosotros. Claro, vamos a ver hasta Lázaro, mucho frío. Podés venir con nosotros. Bueno, claro, dejamos a Coco y te venís vos. Claro, pobre Coco, mirá, Coco está. Encima Coco está operado, les cuento a la audiencia que Coco está operado, mi vida está operado ahí, le operaron de las partes íntimas y ahora está de reposo acá junto a nosotros y él sabe que estamos hablando de él, ¿no? Claro, bueno, ahora tenemos que dar una vueltita acá, perdón, ahí se movió un poquito. Una vueltita porque están haciendo un pedazo de asfalto nuevo acá y ahí por donde va la moto esa que dobló recién y ahí podemos ingresar. Vamos a pasar primero por la sede de Arazunú, que quieren conocer acá los muchachos, que es una de las comparsas más antiguas. Acá estamos pasando por el paseo a la derecha, el paseo del Centenario, perdón, el Parque Centenario, y acá vemos enfrente el paseo a las banderas y las esculturas, esto es detrás de la estación de ferrocarril, claro, y acá vemos el paseo de las esculturas, y acá esto yo lo que le contaba hoy a mis como acompañantes acá, viajeros, ahí está la estatua de Juan Domingo Perón, que fue puesta no hace mucho, y las estatuas, estas esculturas fueron traídas todas, estas fueron hechas acá en Villa Ángel en un simposio, son todas de mármol, y fueron un mármol que se trajo de Córdoba, y representan las leyendas de los pueblos originarios de esta zona. Qué hermoso, qué belleza. Ahí si uno se puede acercar, se ve, ahí un cartelito que representa cada cosa, ¿no? Y acá, antes que me olvide, ahí para un poquito, Oscar, miren, ahí está nuestra historia, en un mural, a la audiencia puede ver, a nuestra derecha también un homenaje a Lara San Juan, al submarino, y ahí vemos
ahí, que estamos viendo, digamos, con mis acompañantes, la historia de nuestro pueblo pegada en un mural. Arranca con los pueblos originarios, sigue con los inmigrantes en 1910, el ferrocarril, que fue en 1910, claro. Después también los hacheros, la parte que recién le contaba, que vamos a ver ahora, de la taninera, allá la parte, digamos, agrícola, y bueno, también el progreso que está representado por el Palacio Municipal y otras infraestructuras. Y creo que al final llega, ya está, no puedo ver, pero me parece que son los carnavales, ¿no? No sé si lo pueden ver allá. Allá están los carnavales y otras cosas más que nos representan, obviamente. Sí. Bueno, y si sigamos acá con mi amigo Oscar, que ya lo ocupé, por supuesto. No, acá Oscar, este es el Carlos Gardel, este es el anfiteatro. Allá se ve la chaqueña, de la chimenea de la chaqueña. Y acá está la famosa sede de la comparsa más vieja que tiene nuestra localidad, que es Arazunú. Y que fue el edificio donde se inició la podemos parar acá en la esquina, total. No, nos van a perdonar un ratito que paremos sobre amarillo. Un ratito nada más. Y acá no podemos salir afuera porque está lloviendo en este momento. Sí. Pero acá podemos ver, y tiene unas placas. Este edificio es de 1917 y acá funcionó la administración, la primera administración de la fábrica La Chaqueña. Allá tiene un logo, no sé si pueden ver ustedes. Hacia arriba. Se ve un logo que es el de La Chaqueña, ¿no? Mirá vos. Y el de la fábrica, ¿no? Que existía acá. Y acá ahora funciona la sede de la comparsa más antigua, Arazunú, que significa, como ahora, el tiempo tormentoso, ¿no? Mirá vos. Sí, como tiempo, eso significa en guaraní, digamos, ¿no? Y acá preparan sus trajes, se practican, es un poco amplio el lugar que tienen, ¿no? Y fue fundada en 1964, si no mal recuerdo, la comparsa. El trabajo de la comparsa es todo el año, no solamente en febrero cuando la vemos nosotros. Es todo el año, exactamente. Ahora deberían adentro estar trabajando, no, pero no ahora es sábado. Sí, trabajan constantemente, preparar los trajes. Exactamente. Me imagino que debe ser un trabajo. Durante todo el año. Durante todo el año es el trabajo y acá se nos puso Coco. Coco está ahí, Coquito. Coquito. Coco, hola, decile hola. Hola a la audiencia, Coco. Coco tiene su página, nos contaron, ¿eh? Tiene una página. Mira, Coco. Hola, Coco. Pobre, Coco está operado, está postoperatorio. Sí. No, es verdad que la comparsa trabajan todo el año y en estos momentos, por ejemplo, ya empiezan a decir sus temas, ya lo que van a presentar y bueno, porque la presentación oficial de los carnavales es allá por fines de enero, principio de febrero. Todo febrero se hace el carnaval. Son 4 fines de semana. Que en este caso acá lo impulsa el gobierno municipal, que es el que coordina, digamos, claro, el que coordina porque por ahí necesitan una ayuda dineraria. ¿Hay comparsas preferidas para cada uno? O sea, sí, acá son o de Arazunú o de Hawaiana o de Bahía. Que es la tercer comparsa, digamos. No te quiero poner en compromiso. No me ponga porque me van a tirar una piedra. Encima yo soy vecino, o sea que peor. Claro. No te ya vamos a ver de lo que, porque siempre acá hay una tradición que cuando viene gente de afuera, ¿de qué lo hacemos? ¿Sí? De claro, de boca de arriba. Ustedes tienen que verlo en YouTube a ver cuál comparsa le gusta más. Cuando están en Alaska me avisan. Tarea para el lugar. Ya tenemos tu canal. Hay videos. Claro, así que para mirar y ahí dirán, me gustó tal, yo lo digo. ¿Viste? Total, espero. Ojo, porque ella bailó en comparsa. Quiere bailar, me dijeron. Quiere bailar y sabe y conoce. Guarda. Ojo que en la ¿Para cuándo vuelven allá de...? No tenemos fecha. No tenemos fecha, bueno. Pero cuando vuelvan por ahí se te cumple el sueño, ¿o no? No sé cómo irá el viaje, porque uno en los viajes ¿adelgaza o engorda? ¿O eso es algo? Venimos bien, creo que adelgazamos. Adelgazaron. Porque comemos más sano. Mira. Y aparte no tenemos para comprar. Que te quedas, digamos, sin dinero, entonces compras una empanadita. Comé lo que hay. Estamos como la empanada de Darín. Que te da la gente. Hoy nos regalaron. Hoy el locro estuvo buenísimo. Nos regalaron medio igual. ¿Sabés qué? La mermelada y el locro. Ayer nos regalaron también pan casero con chicharrón, que estaba buenísimo. Así que... Che, ¿cómo es la intimidad de vivir en un lugar tan pequeño? Hoy hacíamos chiste, pero al fin y al cabo... No, hablando en serio, antes de salir, como te decía, nos peleábamos bastante y eso que nos veíamos poco, y ahora nos peleamos 10 veces más. 10 veces más. Y encima nos vemos más. Las dos cosas juntas. Pero yo creo que ayuda a la convivencia. Ayuda a la convivencia. Nos llevamos demasiado bien. Es una buena terapia, digamos, para eso. Nosotros creíamos que estar 24/7 dentro de 2 metros cuadrados iba a ser difícil, pero no.
Al contrario, somos más compañeros, Más entendimiento. hay más entendimiento, sí, código. sí. Igual yo tengo que Sí, sí. reclamar algo en cámara. Ah, la flauta, vamos a ver. Mierda, ¿qué pasó? A ver. Antes comía más asado. ¡Ay, no! Eso es un tema económico, capaz. Hay que ir a lugares, viste, donde acostumbran. Viste que hay lugares donde hay muchos festivales y entonces tenés asado acá. Eso es cierto, en casa nosotros éramos de comer 2 o 3 veces en casa por semana, siempre había alguna juntada. Bueno, ahora nos dirigimos hacia el este para antes que se nos haga de noche porque no tenemos buena iluminación. Sí, tenemos muchos vehículos acá y veo que hay un viento enorme. Igual estamos preparados para que baje un poquito el agua con el viento. Que conozcan los amigos acá La Chaqueña. Bueno, estamos entonces en vivo y en directo a través de Vicentín Network con la gente viajeros, Viajes y Vino. Así es, ¿no? Viajes y Vino. Que me imagino que el lugar mejor va a ser con Mendoza y San Juan. Ahí Viajes y Vino se lució, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá tenemos unas personas que se dedican a algo que se llama la ruta del vino, es en Resistencia. Mirá. Y he escuchado, lo conozco a uno de los que hace el tema. Acá estamos con la empresa Sechep. Bueno, acá cruzamos por la vieja usina de Villa Ángela. Si ustedes a la derecha pueden ver, están todavía los caños de los motores viejos que funcionaban ahí, se alcanzaron, bueno, hicieron un muro ahora. Bueno, que hicieron, que funcionaba acá la vieja usina de Villa Ángela, ya está el casino, que hoy contaba una pobladora que nos visitaba, el casino, que en realidad es hotel, casino y centro de convenciones, las tres cosas juntas. Parecida en Resistencia, el lugar es parecido. Y a la derecha, y acá ya, esto es todo de La Chaqueña era. Esos eran los galpones donde se almacenaba el tanini y fueron reciclados. Ahí a la izquierda. Acá está una parte de la oficina administrativa, que es un restaurante hoy en día, del amigo Minio. Acá está el amigo Minio, que lo convirtió. Mirá qué hermoso que quedó, ¿eh? Sí. Estamos viendo, esto lo hizo nuevo, mirá, esto lo hizo para ustedes, mirá. Esto lo hizo ahora, mirá. Mirá qué lindo. Qué hermoso que quedó. Esto es un restaurante. Esto es un restaurante, y como un comedor, digamos, más que restaurante. No nos quedarán dar comida gratis. Sí, podremos venir a ver que hacemos la publicidad. También vende gas acá. Y esta es la administración central de La Chaqueña, ¿no? Esto es acá. Acá podemos estacionarnos en algún lugar. Podemos entrar si querés al otro lugar. Allá podemos entrar. Más adelante podemos entrar y ya recorremos todo. Donde está, dice Gomería, ahí hay un ingreso, que es el ingreso al nuevo parquecito que armó la municipalidad, armó esto ahora, para que la gente pueda entrar e ingresar ahí y tenga comodidades, ¿no? Hizo una parquización ahí. Es un tema acá mantener también el lugar, digamos, porque es grande. Esto tiene 50 casi hectáreas, ¿eh? Y esta es la parte construida, digamos, que se ve. Podemos ingresar si querés, Oscar. ¿Podemos aprovechar? Sí. Podemos ingresar con el vehículo, sí. Podemos ingresar. No sé si voy a tener señal, capaz que me voy a tener que conectar. No sé cuánto agarra el wifi tuyo acá. Está muy bajo igual los Sí. ¿Por acá? Sí. ¿O allá? En cualquier lugar donde te permita la combi. Ahí hasta donde está, que el arbolito. Podemos parar ahí porque es media alta la combi. Acá estamos entrando en La Chaqueña. Ex fábrica de tanino. Bueno, acá vemos la chimenea, que tiene 43 metros. Es altísima. Vamos a bajar con Coco. ¿Querés bajar acá en La Chaqueña? Sí, dice Coco. ¿Tiene ganas de conocer La Chaqueña? Coco es el primero en bajarse. El primero en bajarse es Coco de la camioneta. Ahí vemos, bajamos acá, estamos en vivo y en directo, señores y señoras, en Villa Ángela, Chaco, con viajeros, Viajes y Vino. Acá vemos la fábrica La Chaqueña. Este es el parque. Está llovinando un poquito. Esto fue construido, acá funcionaba el laboratorio en esta zona y la parte de la sala de enfermería de la fábrica. ¿Esto fue el que le dio origen al pueblo? Esto no, precisamente le dio el impulso de crecimiento. El origen le dio la estancia de la Suiza, que es la que te trajo la primera vez, muchos años antes que esto se instale, en 1908, ganado y todo eso, y ahí se instaló la primera población. El ferrocarril y esto fueron lo que dieron el gran impulso. El gran impulso, ¿no? De Villa Ángela. Sí, vamos a ir recorriendo. Yo no sé cuánto tengo de wifi acá, cuánto esto. Acá voy a tener que conectarnos. Vamos a conectarnos a datos. Ahí, esperen, yo sé que me están escuchando. No estamos conectados con datos. Así que la conexión va a sufrir algunos desperfectos por ahí porque se desconecta. Mira, arreglaron las luces también. Tiene luz. No, se agarró. Coco, ahí va Coco. Coco está explorando La Chaqueña y ahí no sé qué encontró. Bueno, y acá tenemos el parque. Bueno, allá donde se puede ver a la derecha, que aparte todavía el estacionamiento de los 3 trenes que tenía un ferrocarril propio esto, que iba por todos los montes y bueno, traían los quebrachos.
Estamos hablando que en esa época no existían camiones, ¿no? Claro. 70, 80 años atrás, que funcionaba la fábrica, no existían los camiones, era todo con cachapé y demoraba mucho tiempo. Imagínate que para hacer, esto lo tenemos medido, para hacer de acá a 5 kilómetros en carro se demoraba media hora. Imagínate lo que demoraría 30 kilómetros traer un rollizo. Entonces lo traían con trenes, lo traían con trenes desde Cauville, se llamaba el tren. Y por acá está la vía. Vamos a mirar la vía. Mirá, le vamos a mostrar a estos viajeros la vía del tren. Acá está la vía, mirá. Eso que se ve en el suelo es la vía del tren de Trocha Chica que se llamaba de Cauville. Así se llamaba, Ahí hay unos rieles más. Acá hay... Todo esto era para maniobras, ¿no? Mira, acá excavaron un poquito para mostrar a la gente. Ahí el público puede ver. Bueno, y acá, estos son tipas. Estos árboles son tipas, ¿no? Que son comunes, igual que las palmas, que eran traídos por los dueños, que eran austroalemanes. Mirá la chimenea lo que es. Impresionante. Impresionante la chimenea, ¿no? Acá podemos... 43 metros. Está un poquito, allá se ve que hay unos nidos de pájaros. Y acá esa era la planta donde se fundía. Ahí funcionaban los infusores. Entonces entraba la acerrín en la parte de arriba y hervía buen tiempo y de ahí salía el jugo. El acerrín que remanente iba a las calderas para alimentar los motores que ya vamos a ver, para hacer funcionar toda la fábrica, y debajo había otros elementos que hacían que se concentre aún más el líquido ese, hasta que se hacía un líquido espeso y de color rojo, muy oscuro, que era finalmente el tanino. O sea que era como hacer dulce de leche, prácticamente. Claro. Eso es lo más Dulce simple. de quebracho. Dulce de quebracho. No era muy dulce para los árboles nomás, ¿no? Claro. Bueno, y ahora nosotros vamos a entrar, antes que siga lloviznando. Acá la municipalidad también le puso iluminación y cortó el pasto. Bueno, está bueno. Hay que tener cuidado con las víboras, porque ¿qué pasa? Ay, no. Sí, no, hay que tener cuidado. No, pero vení que no hay, no pasa nada. Vos igual que un asistente mío que ayer se peleó con una araña. Hizo un escándalo por una araña. No sabés, le tengo fobia. No, pero vamos a ir por un lugar acá, no te preocupes. No andás con... Esto es como Indiana Jones, ¿ya? ¿Viste? Que Indiana Jones le tiene miedo a las víboras. Porque venían en, ¿cómo que se llama? Venían en los árboles. Entonces quedaron dando vuelta acá, pero bueno, esto no funciona. Esta fábrica cerró en el año 1983. Miren, acá, por este lugar que pueden ver, era donde se mandaba, allá en aquel hueco, si pueden, bueno, no sé, la transmisión se ha cortado un ratito, pero el otro sigue. Allá pueden ver, en este sector, era el sector de las calderas. Acá estaban las calderas debajo, de esto estaban los hornos, donde llegaba el acerrín que se usaba, que salía ya del piso de acerrín, en donde se fundía el tanino. El acerrín, que ya no tenía más nada de líquido, venía acá, lo fogueaban, lo prendían fuego, hacían funcionar las calderas, ese era el tiraje de la caldera y salía el humo. Claro, entonces, viste, con el viento que había, ¿sabés el tiraje que tiene esa chimenea? Y entonces las calderas, ahí vemos pedazos de los donde están los soportes del tinglado de la caldera, y la caldera sacaba vapor y lo mandaba a las máquinas que estaban allá y a los infusores a la vez, porque para hervir el tanino necesitaban temperatura alta, de 120 grados más o menos. Claro. Y estos tanques que se ven acá son para hacer químicos a raíz, porque en un segundo proceso hacían unos químicos que se llamaba bisulfito, que era para eran unos químicos que se usaban para otras cosas, entre eso para hacer elementos para la guerra, como la pólvora y productos químicos que se usaban. Acá también había tanques de agua, estas instalaciones. Acá estaba parte de la planta potabilizadora de agua. La fábrica tenía su propia planta potabilizadora que equivalía podía dar agua a 30.000 personas. La planta que tenía, inmensa. Bueno, van a tener algunos cortes porque personal está andando como la mona. Aparte porque tenemos una interferencia ahora, para todos los problemas que tenemos una interferencia magnética que hay en esta zona, no sé qué estuvieron diciendo otro día. Bueno, este es el galpón principal. Acá se produce que, bueno, está en un proyecto para reciclarlo, quieren hacer acá un anfiteatro, que ojalá se dé, ¿no? Porque esto fue donado para hacer un museo por la fábrica, los dueños actuales. Los dueños actuales de esta fábrica son los mismos dueños de la fábrica de La Escondida. Son los mismos dueños. La que ustedes venían, cuando ustedes venían desde Resistencia, a la mano derecha un pueblito que se llama La Escondida. Sí. Bueno, ahí está la taninera, que eran los dueños de esto también. O sea, dueño posterior. Y bueno, alguien colgó la cartera ahí. No sé quién dejó la cartera. Acá estaban los infusores, en la parte superior estaban los infusores, después estaban los evaporadores que iban concentrando hasta los condensadores y los vacuum, que era la última etapa
para hacer el tanino. De ahí el tanino iba a un lugar, por acá más o menos, en donde salía, digamos, como una cosa espesa, ¿no? Y lo embolsaban. Iba en bolsa. Ah, en bolsa. Sí, sí. Después se secaba, porque eso estaba a una temperatura de 40, 50 grados, más 60 salía. Se enfriaba, se secaba y quedaba como una cosa dura, ¿sí? Sí. Y acá salía, acá entraba el agua de una represa gigante que había, entraba, porque todo agua dulce ocupaba la fábrica, entraba por este canalcito y iba a las calderas para cargarlas, ¿no? Y acá entraban los rollizos, por acá entraban los rollizos, si pueden ver. ¡Oh, mirá! Che, mirá, si encuentra algo Coco, se va a hacer la diversión acá. Coco, avisanos si hay algún peligro. Bueno, acá todavía hay partes, acá funcionaban las acerrineras, acá molían, donde están esas poleas, había unas cuchillas gigantes que molían el quebracho, y lo mandaban adentro de la fábrica y lo mandaban al piso acerrín, el acerrín, digamos. Sí, sí. El palo entraba por este lugar, con unos guinches colgados de esos palos. Los palos eran, para que usted se imagine, los palos eran el doble de grueso que eso. Qué bárbaro. Los que llegaban de los montes. Lo ponían ahí y lo apretaban con un cilindro hidráulico contra las cuchillas, que lo hacían acerrín y lo mandaban arriba, ¿no? Todo por abajo, hay todo túneles, ¿no? Donde iba subterráneamente el acerrín hacia arriba. Claro. Ahora vamos a pasar a la sala de máquinas, allá, sí. A ver si vamos, bueno, para que la amiga acá no encuentre la víbora, ¿no? Estamos en vivo y en directo, gracias a los seguidores de Vicentino Nuevo. Estamos de viaje. Nos vamos a dirigir a la sala de máquina de la fábrica La Chaqueña. ¿Viste? Sí, para público, para uno. Acá vemos partes de donde estaban los túneles que funcionaban. Miren la profundidad que tiene esto, ¿eh? La profundidad de donde funcionaban los túneles, donde pasaba todo el acerrín que iba hacia arriba. Bueno, y acá está la sala de máquinas. Están sorprendidos nuestros amigos. Esta es la sala de máquinas de La Chaqueña. No, mirá lo que son estas. Estas máquinas vinieron en el año 1918, se empezó a construir la sala de máquinas, pero este motor que lo ven acá es de 1889 y fue uno de los primeros motores que llegaron a la Argentina a vapor. Qué impresionante, mirá la biela. Mirá lo que es la biela, ¿no? Esto es reliquia. Esto sí que es una reliquia. Este motor es una reliquia. Y bueno, los muchachos le pegaron una desarmada, ¿viste? Porque bueno, estaban más enteros antes, pero tengan cuidado no donde pisan porque es medio peligroso el lugar. Ve que estos desarmes que le pasó a la fábrica es por una cuestión de que la gente por ahí no colabora en ese sentido, digamos, no cuida. Tenés que cerrar todo con muro y cuando cerrás con muro empieza el problema de que, bueno, por la entrada, digamos, ¿no? Como es un lugar público. Ahí están esos caños que se ven ahí, son los caños de vapor, ¿no? Estos túneles estaban, claro, la gente trabajaba todo por abajo de los túneles, ¿eh? Ahora, por supuesto, este túnel está abierto y, bueno, se puede ver, ¿no? Pero la gente se manejaba todo por estos túneles, ahí abajo. Impresionante, mirá lo que es este motor. A esto aparte generaba la propia energía eléctrica para la fábrica, ¿eh? Que ahora vamos a ver allá, tenemos unos generadores. Estos generaban la presión de aire y vacío para que el líquido de tanino recorra por todos los tanques, eso que yo le explicaba hoy. Sí. Bueno, lo generaba por acá, vamos a pisar, que ya pusieron una tablita a los muchachos de la municipalidad, le agradecemos. Bueno, por lo menos van a tener que empezar a poner allá también, veo. Los caños, fíjense el tamaño de los caños de vapor. Acá había 3 máquinas. Esa máquina se llamaba Escherwiz y era la que les conté hoy, vino de un ingenio de Tucumán de segunda mano. La máquina esta era una Bordeaux, una máquina italiana igual que aquella, y que producían, digamos, alternativamente potencia para moler el acerrín a través de un eje central que está allá atrás. Ese eje central era el que propulsaba la acerrinera que le llamaban, que está la cuchilla, ¿no? El molino. Bueno, vamos por acá. Sí. Bueno, se cortó la transmisión de acá. Bueno, seguimos de recorrida acá con mi amigo Oscar y acá está el generador. Mira, ya queda poco del generador, pero está la parte donde se producía la energía eléctrica de la fábrica. Quedó solamente el anillo, digamos, del generador, donde se producía el generador para toda la fábrica. La planta de la usina motriz de la fábrica
alcanzaba para casi completa la ciudad de ese momento. Pero no se usaba. Se usaba todo solo para la fábrica, ¿viste? Sí. Sí, tal así que acá la usina se instaló paralelamente, digamos, ¿no? A ver, Bueno. que le voy a sacar el coso de acá. Sí, porque va a llevar todas las chapas. Bueno, seguimos de recorrida, acá con mi amigo Oscar. Sí, aparte todo el movimiento. Imagínense que toda esta parte que estamos viendo ahora, era en la fábrica de La Chaqueña, era todo acerrín, todo polvo acerrino o hollín que traía la fábrica. Ahora vemos pastito todo lindo, pero en su época, esa época me imagino que no era. Y ahí vemos la chimenea imponente, ¿no? imponente. Imponente, realmente. Ahora está poblada de árboles. Bueno, ¿y a dónde van ahora, Oscar? Bueno, ahora tenemos una invitación, unos vecinos acá, Villa Ángela, que nos esperan en su casa, así que vamos a ir a pasar por ahí a saludarlos también. ¿Y de ahí a dónde van de viaje? La idea es pasar por Campo del Cielo, queremos ir a Campo del Cielo y después ir volviendo ya para el lado de Buenos Aires, tenemos que pasar por Santa Fe, tenemos una invitación ahí en Santa Fe también, y pasar por Buenos Aires que tenemos un turno con el consulado de Estados Unidos para sacar la visa. Claro, porque ustedes desde se van por tierra hasta Estados Unidos. La idea es llegar a Alaska por tierra con nuestra casita, sacar la visa de Estados Unidos acá y Canadá, y luego salir por el lado de Uruguay, conocer Uruguay un poco y después hacer toda la costa de Brasil. Brasil. Y cruzar a Venezuela allá arriba. ¿Y con Venezuela cómo está? ¿Todo bien o no? Porque viste que No, Venezuela... bien. No, con los viajeros no tienen problema. No. Y de ahí pasan hay un lugar que me dijiste que tienen que pasar por barco, ¿no? A Venezuela, Colombia, y de Colombia tenemos, está el tapón del Darién, donde no se puede pasar por... Que es una selva, me dijiste. Es como una selva, y ahí sí hay que hacer por barco. Tenemos que subir, ¿Y de ahí para dónde van? Y ahí ya vamos a Panamá, y hacemos todo Centroamérica, Panamá, Puerto Rico, toda esa parte, y México, Estados Unidos, Canadá y después Alaska. Exactamente, o sea que te queda un buen tiempo de viaje. Sí. Para... Y no tenemos... Y al ritmo que vamos no tenemos apuro. Claro. Toda una vida, Toda una vida. O no, también, viste que podría ser más rápido el trayecto. Sí. La idea es disfrutar el viaje. Disfrutar y conocer. El viaje es el camino, no es la meta. Exactamente, sino es el camino, la experiencia de el camino. Bueno, gracias por compartir con nosotros esta Gracias por ser nuestra guía. Sí, guía, frío. Sí, no, gracias. Y cuando estén allá en Alaska, mándenle una postal, claro. Sé como mi abuelo. Sí. Y Coco. Queremos agradecerte a vos, Luigi, y a toda la gente de acá de Villa Ángela que nos recibió de maravillas. No esperamos este recibimiento, la verdad que fue increíble. Toda la gente acá en Chaco fue, la verdad que... Sí, obviamente, en todos lados. Muy cálida, con mucho afecto y la verdad que lo llevamos acá en el corazón. Bueno, lo esperamos para los próximos carnavales. Ay, sí. Estamos en la de Motor Algodón, bueno, vinimos con Oscar y con Andrea acá. Esta es la semilla con la que se siembra el algodón. El Chaco obviamente conocido por el algodón, ¿no? Obviamente, también entre otras producciones, pero una de las más importantes. Esta es la semilla de algodón, ¿ves? ¿Esta es la semilla de algodón? La semilla de algodón, mirá vos. De acá sale la famosa plantita para hacer el algodón. Mirá vos. Estamos en la demotadora Carval. Esta es una cooperativa, esta es una de las cooperativas más antiguas de Villa Ángela. Tiene 80 años. 80 años. Sí. Ya viene el capullo, se saca todo el algodón y queda la semilla. Exactamente. Ya acá esto es la etapa final, acá ya quedó la semilla, ya sacaron la fibra. Y esa es la fibra, que con eso se hace la tela. La tela que viste, la ropa de todos los argentinos y de mucha gente en el mundo, se hace de estos fardos. De estos fardos que se procesan en esta fábrica. Separan el capullito de algodón que llega, que lo vimos recién, de cepilla de la fibra. Claro, el algodón de fibra. Ahí ustedes pueden ver, que ahí está la fibra. Ahí está la fibra. Entonces eso es la fibra, con eso se hace después la tela. Esto va a la hilandería y se hacen la tela. Ya está listo esto para... Esto está listo para que vaya a la tejeduría. Y acá tenemos una y en otros lugares en el norte argentino hay otras. Esto suele tener mucho movimiento cuando hay... Ahí está la planta fabril. Esto de la planta fabril está detrás en este tinglado. Sí, es desmenuzado. Está todo cerrado ahora porque... Sí.
porque no hay algodón y llovió encima, ¿viste? El algodón entra por por esos tubos que se ven ahí, lo chupa, todo por aire funciona. Los camiones te chupan el algodón, entra adentro y ahí se lo procesa con una sierrita, se separa la semilla de la fibra. Sí, del propio algodón. Y se convierte en eso. Y de esto vive muchísima gente, ¿no? Sí, mucha gente vive de esto. Acá trabajan algo así como 80 obreros, más todo el transporte que ustedes ven que funciona, toda la cadena, ¿no? que tiene esto, ¿no? Bueno, ahora esta planta se está por trasladar mucho más alejado de la ciudad para que evitarle el tema de la polución y todo eso, ¿viste? Que también... Así pasan las comparsas aquí en la ciudad de Villa Ángela, y con esta imagen nos despedimos desde aquí de Villa Ángela con el amigo Oscar y Andrea, que se van directo a Alaska. Directo a Alaska. Desde Alaska, desde acá, desde el Corsoro Mayor, de Villa Ángela, Chaco, a Alaska. Ya venís bailarina ya, ¿eh? Sí, Ahí vamos a parar un ratito, ahí está. Ahí paramos, miramos. Que había, allá hay otro cartel que dice ahí Villa Ángela, en el piso. Sí, hay varios. Fíjate en alguno que... Gracias por acompañarnos a todos y acá a la gente con la cual compartimos. Gracias, Villa Ángela. Gracias. Gracias, Luis, y gracias, Villa Ángela.